Es un fenómeno misterioso que tiene cierta presencia en las hemerotecas españolas en la franja que va del 1890 al inicio de la Guerra Civil. Hubo una concentración importante de sucesos criminales motivados, si uno ve la investigación ahora y los documentos ahora, por esa especie de irrupción de lo sagrado en mentes no preparadas y que de inmediato convertían en una misión terrible lo siguiente en acometer. Hubo asesinatos de familias enteras, hubo personas que eran amigas y al día siguiente se creían poseídas por el demonio y los ejecutaban. Hubo un sinfín de cosas propias de un tiempo. Como viene el doctor Cabrera, voy a aprovechar para preguntarle, él que tantos casos ha tratado, si los delirios místicos han variado o no con el paso de las décadas. En los años 20, en Cantabria, hubo una historia donde se conjuntan estos delirios místicos con extrañas sectas, procedencia estadounidense, estigmas o heridas, personas que se apuñalan en el propio pecho y un final bastante terrible. Pero este puzzle es un ejemplo perfecto de esa palabra que ha ido desapareciendo, a mi entender, de la casuística actual. Puede que haya otro tipo de delirios, pero no son inquietantes delirios místicos como lo ocurrido en la apartada aldea del norte de España, en Cantabria, llamada Monte. En un rincón de la localidad santanderina de Monte aguarda una historia de la crónica negra que todos han querido olvidar. Un crimen que sigue resultando perturbador. Todo comienza en Estados Unidos, donde José Meré llevaba una vida desordenada y errática. Hasta que un día, una intensa luz le alcanza. Siente un profundo calor y una voz le dice que debe difundir la palabra. Entonces, decide regresar a España. José Meré era un vecino de Asturias que recayó en Santander y llamó la atención a los vecinos de la zona de General Dávila, pues por su aspecto físico, su larga melena, la barba y su fijación por la Biblia. Tanto es así que le llegaron a apodar el evangelista. Está como un eremita, es una persona pues es algo misteriosa. Trabajo fijo no tiene y sí que se dedica a eso que aprendió, vuelve un poquito a eso que aprendió allí en Estados Unidos, a tallar las botellas de madera. En definitiva, ningún trabajo así un poquito, bueno, pues que le diese mucho para subsistir. Y es ahí en Santander donde conoce al que decía este matrimonio. Antonio López, un padre de 6 hijos que vende libros religiosos, queda fascinado con el mensaje de José Meré. Los dos hombres se entregan a la vida espiritual. Mal comen, apenas duermen y tratan de establecer contacto con el más allá. Hasta que Meré le dice a Antonio que sus plegarias han sido escuchadas. Dios está en su casa. Se juntan y empiezan a hablar o a realizar determinadas reuniones en los que van dándose esas ideas mutuas y creciendo los rituales, el ayuno, la falta de sueño, de tal manera que todo lo que posiblemente no tendría que haber florecido acaba desencadenándose en ese delirio místico y en esa conjunción en el que se puede definir como ese trastorno de ideas delirantes inducidas. ¿Quién empezó y quién continuó? A veces es muy difícil de saber porque esa retroalimentación, incluso con más miembros familiares, es el caldo de cultivo ideal para generar esos delirios. Se flagelan, se mutilan
Y ahí parecen conjugar dos factores, la fe de José y una fe extraña de la de Antonino, que un día de agosto se llega a herir en el pecho y se le queda una llaga, una marca. Desde ese día piensa que es una palabra de Dios, que es un mensaje divino, y obliga tanto a su mujer como a sus hijos todos los días a besar esa llaga. Piensa que él ha muerto, que él ya no existe, que en ese cuerpo le está habitando un ser llamado Esmirna, por eso se hace llamar el reencarnado. Está dispuesto a hacer lo que sea para mantener satisfecha la presencia celestial que habita en su vivienda. Cualquier cosa. El 3 de agosto de 1926, Meré llama a la puerta. Antonio le abre manchado de sangre y le dice: «Lo siento, hermano, ahora no puedo atenderte». Al final, José consigue entrar a la casa, pero no ve nada extraño. Ve que todos los niños están durmiendo en una chiquera, encima de un colchón, pero no ve nada que le pueda llamar la atención. Y consigue salir de casa, avisa a la policía. Va la Guardia Civil, entonces, de monte a su casa, y llama y abre la puerta. Y le dice que no ha sido nada, que ha sido unos cortes que él se ha hecho y sin más. De todas formas, la autoridad pasa a la casa y sí que ve a los niños acostados, a los 6 hijos acostados. Al día siguiente, la mujer de Antonio revela lo que ha sucedido en realidad. El hombre, siguiendo los mandatos de su Dios, ha matado a su hija de una forma espantosa. El día del asesinato, Antonino coge una toalla, se la enrolla en el cuello a su hija Sara, de 18 meses, coge una sierra y le cierra la cabeza. Prácticamente separa el cuello del cuerpo, queda un hilo, por lo que sabemos. Pero coge a las niñas y la mete a dormir con sus hermanos mayores, porque cree que en ese momento Dios va a obrar el milagro. La toalla tiene un mensaje, que ahí es donde va a tener una sangre de alguien inocente. Y esa sangre va a servir para futuros rituales que van a seguir haciendo. Antonino no es consciente de lo que ha hecho porque él cree que se debe a un Dios o a la profecía de Abraham, del sacrificio, y que el propio Dios, si cometía algún tipo de lesión o algún tipo de matanza que pudiera poner en riesgo la vida de alguna de sus hijas, pues al final no iba a acabar en muerte, pues porque la salvación era el destino de la profecía y de la situación que relataban los evangelios. Hay un aislamiento total de la comunidad, es decir, los niños no están acudiendo al colegio, es decir, no entra información nueva, no entra una información que diga esto que está sucediendo no es lo más común. La idea de Dios, la idea de la salvación en una situación precaria, tú necesitas tener una explicación. Esto que me está sucediendo a nivel vital, es decir, tiene que servir para algo y posiblemente es a una vida mejor. Entonces, si mi padre, o en este caso, que estoy viendo rituales donde no sangra, donde tengo un corte en el pecho, lo beso y realmente no hay una infección, no se muere, es decir, vuelvo a tener una serie de pruebas que justifican que tiene que ser así. Aparte, no creen que la niña haya sido asesinada, creen que están en la espera de que va a volver a vivir. Por eso no lo viven desde el duelo, sino están a la espera de un milagro, que evidentemente no llega. La pequeña Sara no volvió a la vida, y su espantosa muerte resultó aterradora para los vecinos de Monte. Aún hoy, se niegan a hablar de la tragedia. Para ellos, todo lo que ocurrió en aquella casa fue obra del demonio. Doctor Cabrera, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches. Este es un caso del libro, parece de delirio místico, fruto de una época, pero teniéndote aquí, habiendo hecho tantos estudios, que ahora nos contarás,
¿Has asistido a algún delirio místico en tus años de psiquiatra y forense? Los delirios místicos hoy ya no se ven, porque la sociedad está desacralizada, nadie cree en nada, bueno, sigue habiendo creyentes, pero esa religión supersticiosa, esa religión profunda, irracional, ya no existe. No existe. Claro, vivimos en un estado de mecánica, de técnica, de televisión, etcétera, pero a principios del siglo XX sí había delirios místicos que hoy no existen, porque es que hoy podría haber alguien que creyera, por ejemplo, que hay un extraterrestre que baja. Tecnificación Claro, del delirio. se tecnifica el delirio, porque el delirio es una manifestación de una enfermedad que es la psicosis. Unos llaman psicosis con esquizofrenia, otros tipos de psicosis paranoicas, pero ese delirio místico, tal y como aquí lo hemos presenciado, principios del siglo XX, 1920 y tantos, esto ya no se ve. Yo no he visto ninguno. ¿La televisión acabó con el delirio místico, doctor Cabrera? En cierta medida, sí. El delirio místico desaparece porque la cultura se va haciendo tan técnica y tan material que incluso dentro de las enfermedades graves, como la psicosis, estas se transforman. No se transforman en cuanto a enfermedad, se transforman en cuanto al contenido del delirio. O sea, hay un delirio, puede ser que te persigue la CIA, que te persigue la KGB, que te persigue Putin, que te persigue Gorbachov, yo qué sé. Pero no es muy es interesante, doctor. Sí. Quiere decir, la enfermedad, el delirio existe. Lo Sí. que ha cambiado es la simbología de todo ese delirio, Exacto. que se adapta a algo más creíble para las nuevas generaciones. Exacto. El delirio, que por cierto la palabra delirio es romana. Delirio es que te vas del lirio. El lirio es el surco del arado. Cuando te vas del surco del arado, los romanos sabían que era un delirio. Esto lo digo porque hay gente que le puede ser resultar bonito, delirio, el delirium. Ese delirio místico existía cuando la religión era muy arraigada, era muy profunda, muy racional, cuando la gente creía ciegamente en... Tú, doctor, ¿cuándo empiezas a ver delirios, a estudiar casos? Hombre, los delirios yo los empiezo a ver cuando empiezo la psiquiatría, esto hace 40 años. 40 años. 40, Vale. más o Me interesa menos 40. muchísimo. ¿Y de 40 años a esta parte también han variado? Han variado los delirios también. Es decir, los primeros delirios que yo empiezo a ver cuando soy joven, yo soy hijo de psiquiatra, ¿eh? Por eso. O sea, mi padre hace psiquiatría cuando no hay fármacos. En los años 20 no hay fármacos. O sea, mi padre cuando hace psiquiatría en los años 50, 40, no hay ni un medicamento. Y ponían 50 electroshock diarios. Era lo único que había. Y luego barbitúricos, no había más. Cuando empiezan los antipsicóticos, los fármacos, eso es una revolución. Se acaban los delirios porque el fármaco hace su efecto. Entonces, cuando yo empiezo a hacer psiquiatría, que es en los años 81, 82, ahí ya hay fármacos. Bien, ¿y veía la gente o sintonizaba en su delirio con algo que se ha ido transformando también en estos 40 años? Claro, en estos 40 años hay una transformación progresiva, pero muy lenta, porque en el mundo de la enfermedad mental todo es muy lento. Todos son décadas de años, pero va calando, incluso en la propia mente del enfermo mental grave. Yo, de hecho, por ejemplo, empecé haciendo psiquiatría militar y yo podía ver un delirio en un militar y ese militar, cuando yo le decía firmes, se ponía firme. ¿Por qué? Porque tenía asumido que era un militar y que tenía que ponerse firmes a la voz del mando, pero tenía un delirio y se creía que un compañero suyo le espiaba para matarlo. O sea, ese delirio se transforma. ¿El delirio más actual en las últimas décadas cuál sería, doctor? El paranoide, sin duda. El delirio de persecución, pero sobre todo el delirio técnico de persecución. ¿Delirio técnico de persecución? Sí, ¿Cómo ¿eso qué es? significa? Hay altavoces que me están poniendo, hay cámaras de televisión. El vecino de arriba me está escuchando con un radiofono que me ha puesto en el balcón. ¿Eso tú lo ves en gente de Sí, apariencia sí. totalmente normal? Normal. E incluso diferentes estatus sociológicos Correcto. y económicos. No, es que el delirio, la enfermedad psicótica, no contempla estratos sociales, ¿eh? No hay, o sea, Pero también es curioso, doctor, ¿no? Eso une a todos. A todos. Me persiguen para Sí, acabar conmigo. Me persiguen y me escuchan y me ven, y me ven desde la tele. El presentador del telediario me está hablando a mí. Bueno, no me cuentes eso, doctor. No, es que es verdad. Ya. ¿Pero qué? Porque No sé, te está ya. viendo a ti. Nosotros miramos, Ya. cuando yo miro mi cámara y tú miras la tuya, Ya, tú claro. estás mirando los ojos del que está en su casa. Pero el cuando espionaje y el control sería el delirio de hoy, que Correcto. sería imposible Técnico. en esa época. Imposible porque no había técnica que llenara el contenido de esos delirios. Eran delirios más primitivos. El delirio de esa época, doctor, años 20, caso extrañísimo, Sí. confluía con una religiosidad profunda Claro. y en este caso una fe extraña, Sí. unos signos, unos estigmas. Sí. Para ti es de libro este caso. Es de libro. Y además es curioso porque este sujeto aparentemente desarrolla el delirio cuando viene el otro y le cuenta que él ha tenido una revelación, que ha visto una luz. Cuando es al revés, suele ser
el delirio inducido que decía nuestra experta, que nos ha explicado esto muy bien, el folie de, que decían los franceses. ¿Un contagio? Un contagio del delirio. Es decir, yo soy un delirante, tengo una enfermedad grave y convenzo al que está a mi lado de que lo que yo veo, él también lo ve y él se lo cree, pero él no es un enfermo, es un contagiado, digamos. ¿Es fácil el contagio, doctor? Hoy, por ejemplo. Hoy es más difícil porque somos todos muy escépticos y nadie cree nada. Pero el delirio inducido, esto se vio hace 30 y tantos años en el crimen del rol. No sé si te acordarás. ¿Cómo no? Vale, pues en aquel crimen uno tiene el delirio y convence al otro para que se meta con el juego de rol en que hay que matar a alguien. Ese es el delirio inducido. La folie à deux, que dicen los franceses, locura a dos. También lo hay a tres. Toda la familia entra en la dinámica del delirio. El delirio viene de nacimiento, es decir, ¿viene en algún código esta misma persona que viene de Estados Unidos? ¿Son shocks vitales o eso de alguna forma ya late en el cerebro humano y se desarrolla? Es decir, cuando alguien tiene un cambio tan abrupto de su forma de ser y entra en la irracionalidad, hay algo que está latente ahí. Que esa persona es vulnerable. Es decir, ahora mismo yo no podría convertirme en una esquizofrenia. Yo podría tener una demencia, podría tener una depresión, podría tener enfermedades de ese tipo, pero no podría tener... Porque la esquizofrenia, por ejemplo, la psicosis, que son enfermedades graves que afectan a la persona, tienen dentro una vulnerabilidad. Hay un campo de cultivo donde alguien echa la semilla y la semilla crece. Doctor, en tu amplísima experiencia, ¿cuáles son? ¿Hay alguno que te venga a la mente? ¿Algún delirio que por algún motivo te dejó más pensativo, más impresionado, en los que tú has tratado? A mí los delirios que más me han impresionado en mi vida son aquellos que han acabado con la muerte de alguien. Por ejemplo, son típicos para mí el delirio de mi madre es la encarnación del demonio. Claro, ¿te acuerdas del crimen de Santomera? Sí, en Santomera, claro, sí. Una persona con enfermedad mental grave cree que su madre está encarnada por el demonio, la mata, le corta la cabeza y se pasea con la cabeza por Santomera, dándola besos. Esto no ocurrió hace más de 15 o 20 años. Terrible crimen de Santomera que algunos recordarán. ¿Y es un proceso? Es un proceso que va y que larvado. va y que va. Sí, no es tan abrupto. O sea, no es tan abrupto, no es tan de repente, no. Se va alargando la idea. Es decir, uno va teniendo una idea extraña de que algo pasa. A los 2 meses, esto que pasa, estoy seguro que es para mí. A los 4 meses, estoy segurísimo que esa persona me persigue a mí. Y eso poco a poco va creciendo en tu cabeza y te la llena. Y cuando te la ha llenado, estamos en el delirio psicótico y eso es irrebatible. El delirio, si no se detiene, doctor, tiene todos los visos en un núcleo familiar de acabar mal. De acabar mal. Y sin embargo es muy fácil tratarlo. En cuanto hay una familia al lado y que sabe de qué va, hay psiquiatría, hay psicología, hay hospitales. Y con medicación hoy los delirios prácticamente están acabados. Lo que hay es muchas sensaciones paranoides de que me miran, pero claro, vivimos un mundo masificado, donde vas al metro y en el metro te miras. Claro, te mira la gente porque estás en un sitio pequeño, en un autobús, en una plaza de toros, en una fiesta. Pero la paranoia hoy, para mí, lo paranoide es lo que más potencia está teniendo dentro de la psicosis. ¿Hasta qué punto la paranoia puede desembocar en un proceso muy negativo para la persona o para los... Bueno, en el instante mismo en que tú pierdes el control y consideras seriamente que la persona que te mira es tu enemigo y quiere matarte, entonces tú te vas a defender y vas a matar. Así de simple. Porque lo que hemos visto aquí es un delirio mesiánico, es un delirio místico, es un delirio de Dios quiere que y va a resucitar. Va a resucitar. Entonces le corta la cabeza, la mata y tal, y creyendo que va a resucitar, cree firmemente que va a resucitar. Lo otro es distinto. Esta persona me quiere matar a mí y yo antes de que me mate a mí la mato a ella. Delirio paranoide. Hubo una época realmente, bueno, no tenemos más estudios quizá más antiguos, pero hasta la Guerra Civil, sí. Final del 19 de Guerra Civil, los casos son terroríficos. Si uno hace la revisión de hemerotecas, sí. Criminología inducida por personas que ven demonio, mandato divino, es impresionante. Pero muchas. Yo empecé mi psiquiatría en un hospital que hoy funciona aún, que es el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, que ya habla de él, Pérez Galdós, que es un hospital que tiene ya 130 años, y ahí había unos casos realmente apasionantes, apasionantes. Delirio místico, uno de los casos acabó fatal con una familia que por fortuna solo fue unos miembros de la familia y otra herida, pero no es muy conocido. Nos pasa muchas veces con nuestro amigo Echevarría. Además, cuando vamos a los antiguos legajos, a la prensa de la época, nos damos cuenta de que hay historias alucinantes que no se habían contado desde entonces. Estados Unidos, una especie de secta, bueno, esto de las señales y las heridas es otro de los códigos clásicos del delirio místico, ¿no? Nos acordamos de algunos que se proclamaron hasta papas, doctor. Sí. Es decir, la herida era como el símbolo y señal que además produce una creencia inmediata en el resto de seguidores. Claro,
Porque, claro, una persona que es capaz de hacerse una herida y mostrarla, o una persona que se presenta y que es de tu familia con una herida en un sitio concreto, ya no es ninguna broma. Ya es que esta persona da un paso más allá. Entonces ese hijo, esa hermana, esa mujer, creen firmemente en ti porque tienes unos estigmas. En uno de estos casos había este hombre, que acaba motivando todo esto, se apuñala en el pecho. Claro. Oye, para apuñalarse en el pecho, Hay doctor... que estar muy trastornado, que es lo que le pasaba a este hombre. Estaba muy trastornado. Y además, en estos delirios uno considera que el cuerpo es algo que no tiene mucho sentido. El cuerpo no, esto vamos a la vida eterna, vamos a reencarnarnos. Él creía que iba a resucitar su hija y claro, esa creencia delirante le hizo dar el paso de matarla y cortarle la cabeza, que es increíble. Aprovechando una circunstancia de un caso de crónica negra antiguo, pues hemos ahondado con el doctor Cabrera un poco en su experiencia, ¿no? Y para mí la clave es cómo ese cambio sociológico es alucinante, ¿no? Los símbolos, los arquetipos, las cosas que rigen la cultura de cada tiempo se manifiestan hasta en los delirios, que cambian el traje y se disfrazan diferente para ejercer el mismo mal, pero tienen que apoderarse de herramientas creíbles en cada época. Correcto. Doctor Cabrera, como siempre, magnífica lección. Gracias, amigo mío. Buenas noches. Continuamos con más cosas en Cuarto Milenio después de este terrorífico y antiguo, por fortuna, crimen de monte.